Y hemos vuelto con el M15. Ya sabemos que hace por lo menos 3 minutos que no nos veis y nos echabais de menos. Pues aquí estamos. Y pues el M15, no hay mucho más. Yago, ¿se ve bien?
Jorge.
No, Godofredo, por Godofredo.
Yago.
Acaba de finalizar la ronda de pools, vamos a proceder a pasar las clasificaciones cuando las tengamos y ya las eliminatorias. Bueno, ahora contamos aquí la clasificación de las pools de masculino, M15, y van a proceder en 5 minutos a empezar las pools del femenino.
¿Ya? Sí, porque yo sí, porque quedamos 3 empate del tercero. No, no hay pistas ahora. No. Ah, perdón. Longueira. Bueno, parece que están teniendo problemas con la pista, con el aislamiento de la pista. Esperemos que se solucione pronto y puedan continuar con el eliminatorio.
pago a ti eso, y aún nos conté que también te pague eso. Vale. ¿Qué? Si la cámara está fija, me refiero. Está angulando bien. Si quieres me pongo aquí y voy girando. ¿Cuál quieres? ¿Esta? Se ve la nueva hawaiana. Ya está, vamos. Lo voy cargando. Déjame en la mesa.
Bueno, ahora pararemos de ver las eliminatorias un rato para pasar a ver un poco de la Pool femenina de menores de 15 años de espada. Después, cuando lleguemos a las finales, seguramente las veremos de espada masculina, pero para poder estar realizando al mismo tiempo la Pool y las eliminatorias, ahora cortaremos un rato para ver la Pool.
Ok. Ya dejo aquí la cámara ya para eliminatoria. Yago. Presentación de finalistas, espada masculino M15. Tenemos Pablo. ¿Vale? ¿Y quién queda aquí? Venga. Presentación de finalistas, espada masculino en el... Presentación de finalistas, espada masculino en el 15. Pablo Vázquez, Ángel Telón, Eduardo Veiga y Lois Beilán. Falta uno. Eduardo Veiga, ¿Qué haces? la que tiene. ¿Qué hacías con la pizza? Perdón, Jorge, ¿Qué? dijiste una de estas dos. Sí. La que queráis. No hay de piña, no pillo de piña, ¿eh? ¿Cuál pillo? ¿Qué? Una pepperoni. Sí. Ah, pues os decía que había una de piña. ¿Quién dice que una de piña? ¿Estás calentando ya?
Vamos a retransmitir ahora la primera semifinal de espada masculina de menores de 15 años entre Ángel, Temó y Vázquez. Vamos a transmitir esta porque ya que estamos teniendo unos problemas con la conexión, ya que no somos capaces de grabar las pistas más lejanas con comodidad sin que la cámara tenga pequeñas fluctuaciones de vídeo, y esta es la que tenemos más cerca, entonces será la que grabemos. Intentaremos, si este asalto acaba antes que la otra semifinal, intentaremos también grabar parte de ella. Así que perdón por las molestias y gracias por seguir el directo. Empieza llevando Temó la voz cantante del asalto y se lleva el primer tocado para él. Cabe recordar, bueno, está comprobando a ver si ha tocado, si Vázquez piensa que él ha tocado antes y que puede tener problema en la espada, por eso ha pedido al árbitro que le compruebe si la luz funciona, si funciona la conexión. Sigue provocando Temó, aprovechando de su ventaja con la altura para hacer acciones por encima de la línea del rival. Segundo tocado de Temó. Está buscando todo el rato provocar un cambio de línea muy bueno y después ligó hacia arriba, aunque podía haber entrado del todo, yo creo, para tocar, pero se quedó a medias de la acción. Muy buen tocado de Temó. Uff. Salió en flecha Vázquez, directo, sin preparación ni nada, flecha más un poco larga, la verdad. Y hizo una contra de... Kick, espada femenino, Tules, 5 minutos para confirmar. ¿Quién te eliminó? Es Ángel que lleva la voz cantante y además cuando Pablo está saliendo en la acción está cayendo directamente sobre la guardia de Ángel, que solamente tiene que mantener la guardia bien colocada y ya toca. Ahí ha sido más fallo de Ángel que acierto de Pablo, ya que fue una acción muy arriesgada esa directa a zona baja. Pero le están entrando, la verdad, o sea, esas directas a la zona baja, lo normal sería hacer una preparación primero y después continuar cambiando la línea, pero está avanzando directamente. A la rodilla, encima. Además desde muy lejos, si fueras una zona más cercana, podrías hacerlo de manera más segura, sin arriesgarte un contraataque de un rival que además es más alto que tú. Pero bueno, le han entrado las dos veces que lo ha hecho, así que... Lo que pasa es que Ángel no creo que esté bien. Lo que pasa es que no, al tener la punta Temó un poco baja y la guardia no creo que esté muy bien, midiendo muy bien la distancia en la que se acerca Pablo. Vale, aquí ha habido un tocado que se ha tocado a sí mismo y Pablo ha reconocido el tocado a sí mismo. Muy honorable por su parte.
Es lo correcto. Ahí ese contraataque. Está aprovechando su ventaja en la altura. Sí, además, como este zurdo solo tiene que dejar la punta y lo que hace Pablo es tocarse solo en la mano. Cae sobre su punta. Lo que hoy está haciendo Pablo es una preparación de tac, un pequeño batimento, Sí, para apartar un poco su hoja y entrar en distancia. o a lo mejor teniendo en cuenta que Ángel ya ha visto sus tocadas en la pierna, lo que podría hacerle sería una finta abajo y responderle por arriba. Lo que acaba de hacer ahora es lo que estábamos pronosticando. Pena que no entrase porque es un tocado muy bonito, la verdad. Sí. Se haya lucido. Y Pablo se está... ¡Uf! Es un golpe feo, pero parece que sé que está bien. Pero es que Pablo se está lanzando con todo el cuerpo. Se está dejando caer. Lo cual le hace que en la segunda acción o la recuperación vaya a ser muy lento y sea una presa fácil. Sí, porque además en el fondo como que en vez de lanzarse hacia adelante está más como que saltando. Y eso produce que el tirador caiga. Sí. Cae sobre la punta de Ángel y lo que tiene que hacer Ángel. Y aunque Ángel hubiera fallado, el recuperar esa posición sería muy complicado. Y queda vendido ante el tocado de Ángel. Bueno, me informan que aunque la Pulse Mine había acabado, va a hacer doble vuelta, así que aún queda bastante antes de que empecemos a ver las eliminatorias de... ¿Cuál va tu opinión? Tocado de Temo, que parece un claro candidato a pasar a la final ahora mismo. Está tocando todas las veces igual al tirador Álvarez. Lo que hace es... ¿Cómo no? Tocado de Temo, Y ahora solo le quedaría cerrar el asalto y ya pasaría a la final. que es... Contra el tirador Eduardo de Centolo. Caleta Centolo. Otra vez contraataque. Y final del asalto con victoria de Temo.
Bueno, estamos ahora con la final de M15 masculino entre Temo y Veiga. Temo, el tirador de izquierda del club Ceco, y Veiga, el tirador de derecha del club Centolos. Temo, tirador zurdo, ganó su asalto 15-6, me quiero recordar, 15-4 me quiere recordar, mientras que Veiga, por lo que pudimos observar, ganó su asalto 15-6.
Zurdo contra diestro. Seguramente se han enfrentado ya entre ellos, pero no tenemos información de los anteriores resultados. Empieza el asalto y como en la anterior, Estelmo, quien hace presión sobre su rival. Llevamos el primer tocado del asalto. Continúa con la presión, intentando hacer contacto en la hoja del rival para abrir una línea de acción. Se mantiene mucho más estático Veiga. Tiene presionado, llegando hasta el metro final. Flecha intenta parar Veiga hacia arriba con una sexta, pero la flecha toca. Se ve mucho más activo el tirador de Ceco. Intenta un lanzado por dentro, pero no toca. Desde aquí no podemos apreciar si fue solo preparación o un intento real. O solo es una acción con la que intenta hacer que reaccione su rival. Tocado doble. Eduardo Veiga no consigue recortar la distancia. Ahora presiona, obligando a Temo a reaccionar. Pero sigue mucho más estático el tirador de Centolos que... Bueno, ahora empieza a moverse. Tirador del Tec. Falla el tirador del Tec la acción. Una preparación a la línea media, continuando hacia abajo, hacia el pie, línea baja. Sale en flecha. Cuerpo a cuerpo, tocado no válido. Tocado no válido porque hay cuerpo a cuerpo y ahora he visto el tío alto. Entonces el tocado no sube al marcador. Tocado directo del tirador. Muy bien. Flecha directa del tirador del Tec que entra. Amarillo. Bueno, acá Mateo.
Volvemos al asalto con un 5-1 para el tirador de Zek. Me parece que ahora el que está intentando presionar es Eduardo Veiga. Una finta y pase, por nos pareció, por nos la reacción de Temo parecía que fue a una finta y pase, aunque desde aquí no podemos verla muy bien. Está llevando al último metro a Temo. ¿Qué decide salir en flecha? Ha pedido el alto. Ha pedido el alto porque tiene la expresión de que ha tocado. El tirador de Zek pensó que había tocado, entonces pide alto para que se compruebe si le funciona la espada. Parece que funciona, entonces se sigue el asalto. Un cuerpo a cuerpo en el cual sale ganando el tirador del Zek. Solo con un ataque por encima, un tocado más por encima. Sale en flecha tras un romper el tirador del Zek. Para bien Eduardo Veiga, engancha bien su hoja. Y en el cuerpo a cuerpo sale ganando el tirador de Centolus. Está presionándole ahora mucho más el tirador de Centolus. Muy buen tocado de Temo. Aunque me da la sensación de que Temo cuando le presionan la hoja tiene un problema a la hora de librar. Es lo que más le está costando y está viendo atrapado ante los intentos de toma de hierro del tirador de Centolus. Muy buen tocado del tirador de Centolus. Como hemos comentado antes, creo, o lo que hemos comentado puede que fuera de cámara, Temo por el cuerpo está levantando, está desprotegiendo su guardia en algunos momentos, dejando tocados por encima y por debajo de la catoleta. Y ahora es lo que está intentando, parece que es lo que quiere provocar Veiga, que haga sus movimientos para hacer un tocado muy fino sobre su mano. Veremos si ha sido suerte o lo repite, aunque me da a mí que no ha sido suerte, que era la idea y le ha sido perfecta. ¡Uf! Ese cuerpo a cuerpo puede ser de amarilla. No sé si el árbitro solo va a hacer un... el entrenador del Club Centro está viendo amarilla. Y parece que no la ha habido al final. No lo sé, justo me han atrapado un par de personas. Se le quedó enganchada la hoja al tirador de Centolos porque parecía que iba a tocar él, por no desde donde estoy yo colocado. ¡Oh! Se la ha devuelto. Si pudiéramos ver repetición veríamos que ha atacado por la línea baja hacia la zona del brazo. Muy buen tocado del tirador de Ceco. Pero aún así yo veo ahora con más enteros. Bueno, antes lo digo, al tirador de Centolos. Parecía que había encontrado la manera de entrar en la línea de la guardia de Ángel. Intento de lanzado por encima de la guardia. Muy buena preparación. Tocado de Edu Veiga. Es el bajito, este es un tío muy grande todo. Justo no hemos podido ver qué ha pasado, pero creo que ha habido un cuerpo a cuerpo. Por eso está viendo distancia el árbitro. Buena salida en flecha del tirador coruñés.
ganador Ángel Temón, que es el campeón de espada M15 masculino. Bueno, acabamos el directo con una bonita final, la verdad, sí, un bonito salto. Y ahora pasaremos a cortar este directo y hacer uno nuevo. Y el siguiente directo será el M17 y el M17 masculino y femenino. Y seguramente el final del M15 femenino, que aún estamos con las pools. Muchas gracias por la transmisión y espero que hayan disfrutado. Chao.